encontrar aquí en trabajo de clase, si le dan para abajo, van a poder ver que tienen ustedes disponibles cursos online gratuitos de la Organización Mundial de la Salud y de la Secretaría Nacional de Discapacidad de Chile. Son algunos de los cursos que hemos estado mencionando o a propósito de lo que hemos estado platicando sobre situaciones de vulnerabilidad para personal de salud, entiendo también prevención de autolesión y suicidio. Por aquí hubo compañeras policías que nos compartieron sobre autolesiones en niños, niñas, que están realizando algunos acompañamientos. Salud desde el enfoque de derechos humanos. Todos estos cursos son totalmente en línea y al finalizar la formación les van a hacer un breve examen de conocimientos y van a obtener un diploma, pues, ¿no? La verdad es que, bueno, yo he tomado varios, se los recomiendo muchísimo. Esta plataforma va a estar de manera permanente, este Classroom, para que no se estresen y se me va a desaparecer el material. No, todo se va a quedar ahí. Y dentro de cada sesión en vivo que ya tuvimos van a encontrar las presentaciones que hemos estado mostrando y otros recursos de interés, que manuales, protocolos, guías, algunos recursos útiles de consulta que también pues son estos estándares de los cuales hemos estado hablando. Entonces, bueno, los invitamos a echarles un ojo a los cursos en línea. También les compartimos nuestros datos de contacto, tanto el doctor Coronado como míos. En este apartado podrán encontrar nuestros currículums y también nuestros medios de contacto. Les ponemos a su disposición nuestros teléfonos para que en WhatsApp nos puedan escribir, nuestros correos electrónicos y nuestras páginas de Instagram, tanto el proyecto educativo de psicología forense, que tenemos maestrías, diplomados, seminarios, cursos, talleres, certificaciones en distintas materias, y pues es nuestro proyecto como expertos y expertas forenses. Y también les compartimos el Instagram del proyecto de evaluaciones de autismo para personas adultas que tengan sospecha. Estamos realizando evaluaciones en línea, también todo es desde esta perspectiva del enfoque psicosocial, de la no discriminación que hemos estado hablando, de la identidad, y bueno, de lo que se sabe de los últimos 10, 15 años actualizados sobre la condición de esta neurodivergencia. Entonces, bueno, este espacio también es para que ustedes puedan compartir con otras personas el material que descargan, y les voy a actualizar conforme vayamos terminando la sesión de hoy y la de mañana. Antes de empezar con el tema de hoy, quisiera que nos acompañara nuestra compañera Carolina de la Procuraduría de Protección de los Niños y Niñas de aquí de Hermosillo, porque, bueno, justo este espacio es para que podamos ubicarnos los distintos actores que tenemos aquí, y nuestra compañera Carolina nos va a hacer favor de compartir qué hace, qué es una procuraduría, cómo nos puede asistir como ciudadanos, cuáles son sus facultades, cuáles son los canales o vías de contacto y también sus oficinas. Así que vamos a darle la bienvenida. Gracias, Carolina. Buenas tardes, muchas gracias. No, está bien de pie, muchas gracias. Pues primero que nada, muchas gracias a todos por su asistencia a esta acreditación que con mucho entusiasmo se preparó desde DIF Hermosillo a través de la Procuraduría. La verdad es que era muy importante para nosotros convocar a quienes son nuestros aliados diarios en el manejo de casos de pues, abuso sexual, violencia familiar, que son los temas que en esta ocasión y durante esta semana nos tienen aquí reunidos. La verdad es que quiero dar un agradecimiento muy especial, primeramente Policía Municipal. De verdad que sin el apoyo de ustedes, muchos de los casos que se nos han presentado serían triplemente más complicados. Entonces,
De verdad, muchas gracias por su apoyo siempre. Muchas gracias a Fiscalía, que no solo nos facilitó el recinto para que se brindaran estas acreditaciones, sino que trabajan de verdad de manera muy colaborativa con nosotros. También son aliados muy importantes. Las escuelas, a través de Secretaría de Educación, de verdad también el contacto que se ha tenido con ustedes ha sido súper importante. Es en las escuelas donde como Procuraduría se empezó hace un tiempo, en el año 2022 más o menos, la realización de pláticas preventivas, que el tema de prevención es lo que principalmente corresponde al municipio. A través de esas pláticas que se dan en temas diversos, iniciando primeramente con derechos de niñas, niños, adolescentes, prevención del abuso sexual, prevención del acoso escolar, entre otros temas, se ha obtenido muchas de las denuncias que actualmente nosotros llevamos ahí en Procuraduría. Pues ahí atendemos temas de maltrato, violencia, etcétera, hacia niñas, niños, adolescentes y adultos mayores. También absorbemos ese tema. Es súper importante para poder tener un final exitoso de alguna manera en el manejo de estos temas, pues el estar bien coordinados con todas las instancias, porque obviamente ninguna Procuraduría puede sola, porque se requiere de otros actores y que es lo importante de que ustedes estén aquí. Siéntanse con la confianza de acercarse a nosotros, de preguntar sus dudas, de canalizarnos sus casos. Las canalizaciones con nosotros pueden ser vía oficio, pueden ser con una llamada. Lo que decimos mucho en las pláticas es que no tengan miedo a la denuncia. La gente le tiene miedo a las represalias, a qué me va a pasar si se enteran de que fui yo. Lo que les decimos siempre es que no tienen que darnos sus datos. Los datos que ocupamos son los de la víctima, los del lugar donde están ocurriendo los hechos. Y además agradecemos mucho la valentía de estas personas que se animan a denunciar, porque de verdad puede ser que no solo le estén cambiando la vida a alguien, sino que incluso le estén salvando la vida. Entonces, es algo que reconocemos y agradecemos mucho. Estamos a sus órdenes, tenemos una línea de atención, si quieren anotarla, es la línea Familia Segura, es el teléfono 6621-73-5470, lo voy a repetir, 6621-73-5470. En ese número de teléfono recibimos denuncias, ahí pueden hacernos llegar la información. Es la línea Familia Segura de DIF Hermosillo. Ahí estamos a sus órdenes. Quienes vengan de alguna escuela, que tengan dudas respecto a algún tema de denuncia, estamos a sus órdenes. Aquí con nosotros nos acompaña Amalia, que es nuestro contacto directo con el área educativa. A través de ella, pues es que agendamos muchas de las pláticas, de los acercamientos que tenemos con las escuelas. Entonces, pues siéntanse con la confianza de contactarnos. En Procuraduría, gracias al apoyo del alcalde, se ha fortalecido y ha crecido bastante. Actualmente ya tenemos 7 sedes en donde se brindan servicios de asesoría, sobre todo de atención psicológica, que es 100% gratuita. Así que eso es algo que se puede aprovechar muchísimo. Atendemos denuncias también, y pues la verdad es que creo que son servicios bastante completos que mucha de la población puede aprovechar y que atendemos de manera… Perdóname, ¿puedes subirte un poco el micro? Sí. Ahí está.
Atendemos pues de manera lo más integral posible los temas de familia, que es un tema central para nosotros en DIF Hermosillo. Entonces, pues nuevamente les agradezco mucho su presencia, espero que sigan aprovechando mucho esos conocimientos que estamos adquiriendo aquí y sobre todo que tengamos esta oportunidad de platicar entre nosotros y conocernos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Un favorzote, no seas malita. ¿Me puedes repetir el número de teléfono para la gente en línea? Sí, 6621. Ajá. 73 sí. 70. Ajá. Okay. Y una pregunta más. Cuando hay casos de violencia familiar o sospecha de violencia familiar o contra niños, niñas o personas de la tercera edad, las personas que van a contactarse a este teléfono pueden llamarles y ustedes qué tipo de medidas de protección urgente pueden tomar. Bueno, nosotros cuando recibimos un reporte, lo primero que hacemos es trabajar a través del área de trabajo social para investigar, indagar mayor información. Las menos de las veces son falsas, son muy poquitas, la mayoría de las veces es real o es peor de lo que nos dicen. Entonces, a partir de esa investigación, ese primer contacto, lo que se busca es si está en peligro la vida del niño, la niña, el adolescente o el adulto mayor, es resguardarlo. Primero buscando redes de apoyo familiares para conservar ese derecho de la infancia de vivir en familia. El último recurso es ingresar a un centro de asistencia social. Ha ocurrido, pero procuramos que sean las menos de las veces. Y se trabaja de manera integral con la familia. Recientemente se crearon unos talleres dirigidos a quienes ejercen violencia, porque era una parte que se estaba quedando un poco al aire, ¿no? Han sido pues exitosos, llevan poco tiempo, pero estamos contentos y con mucho entusiasmo trabajando en ello. Abordamos el tema pues a través del área de psicología, nos contactamos con Fiscalía cuando hay la posible comisión de un delito, nos contactamos con Secretaría de Educación cuando hay temas de escolares, porque no van a la escuela o porque faltan mucho, o cualquiera de estos temas, ¿no? Es decir, buscamos de manera integral cubrirlo si no está dentro de nuestras funciones, buscar aquellas instituciones que sí pueden apoyarnos para abrazar a esta familia y ayudarla a salir adelante, ¿no? Básicamente es nuestra función. Muchas gracias. Una consulta más. En este trabajo que hacen con personas responsables de la violencia, si ya hay denuncias judicializadas, ya se le vinculó proceso a una persona y esa persona está incumpliendo las medidas que se le otorgaron a la víctima y está acosando, acechando, hostigando, invadiendo la propiedad y bueno, aterrorizando a las familias víctimas, ¿hay alguna manera en que ustedes puedan brindarle asistencia a esas víctimas para que esta persona responsable pueda tomar estas formaciones? Bueno, nosotros como tal no contamos con centros de alojamiento o de asistencia, pero buscamos contactarnos con quienes sí lo tienen. Si es necesario resguardar a las víctimas en algún refugio, lo buscamos la manera. Y la verdad es que es triste, pero son muchos los casos de este tipo, entonces sí buscamos mucho el contacto con Fiscalía, que es quien puede tomar medidas importantes al respecto del agresor, pues con la familia estar muy al pendiente. Hay un área de la Policía Municipal que se llama GEAVI, que brinda apoyo y asistencia a personas que son víctimas de delitos de violencia familiar.
hacen visitas para ver si se ha presentado el agresor, etcétera, ¿no? Entonces son áreas bien estratégicas dentro de las instituciones y por eso nos importa mucho estar coordinados, ¿no? De otra forma no funciona. Muchísimas gracias. Carolina, muy amable. Y me están preguntando aquí nada más para saber si está nuestra compañera del Centro de Justicia para las Mujeres, de casualidad. Nos habían dado un teléfono, no la veo. Una persona, algunas personas del centro. Acá, no seas malita, ¿me repites el teléfono de contacto? Gracias. El teléfono de la directora general, la licenciada Miriam Muñoz, es 644-193-1925. Ok, muy amable, muchísimas gracias. Para servirles. Bueno, el día de hoy vamos a ver una serie de casos para verlo aplicado, unos casos que yo he llevado, que hemos llevado en particular, en donde hay como diferentes variables asociadas, por ejemplo, a los diferentes tipos de violencia que se sustentan por falta de coordinación institucional y cómo la falta de coordinación institucional se resolvió con un escrito. Eso es lo que les quiero enseñar el día de hoy. Mucho del problema tiene que ver con que falta alguien que lo vea de manera holística, que entienda las cosas y que genere documentos, algo que hablábamos en la mañana, que hay muchas cosas que podemos hacer todos y cada uno de nosotros y hay muchas limitaciones que tenemos, pero todos somos capaces de escribir algo y de generar un documento desde nuestra función personal y desde nuestra función pública. En este caso nosotros trabajamos como investigadores forenses y lo que nos tocan hacer son peritajes, pero como van a ver, lo que estamos haciendo muchas de las veces es una narrativa de lo que está sucediendo que genera una serie de sugerencias, observaciones, líneas de trabajo para que las personas al verlo sepan qué es lo que está pasando y actúen de acuerdo a ello. Algo que hemos observado, y si se fijan, el tema central cuando hablamos de familia es el silencio y la normalización, cuando terminábamos hablando ayer. Hoy vamos a hablar acerca de los estereotipos alrededor de familia, del concepto de familia, pero sobre todo, como dice la Suprema Corte de Justicia, no existe la familia, existen las familias, con ese al final. Eso es desde el 2015, tenemos 11 años que nuestras diferentes instancias hablan en términos de diversidades. Y una forma inicial para poderle entrar a los estereotipos es este pequeño resumen que hemos construido acerca de cómo históricamente se ha ido construyendo precisamente este concepto y cómo es que ha cambiado y regionalmente se refiere a diferentes cosas. Vamos a ver para introducir y luego vamos a los estereotipos. La familia. Uno piensa en esa palabra y parece algo súper simple, ¿no? Es como la base de todo. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que su definición es una de las construcciones sociales más complejas y cambiantes que existen? Acompáñenme en este recorrido para entenderlo un poco mejor. Cuando pensamos en familia, casi siempre se nos viene a la cabeza la misma imagen. Unos padres, unos hijos, un hogar. Es una idea que se siente universal, como si siempre hubiera sido así, una constante en la historia de la humanidad. Y bueno, justo aquí es donde la historia se pone de verdad interesante, porque esa imagen, esa que nos parece tan eterna, es en realidad un concepto bastante nuevo. Para entender qué es la familia en serio, primero tenemos que derribar un par de mitos. Ok, hagamos un viaje al pasado.
Y es que el origen de la palabra misma nos da una pista, que la verdad es bastante sorprendente sobre lo que significaba la familia en sus inicios. El término viene del latín familia, pero, ojo, en la antigua Roma esto no tenía nada que ver con lazos de afecto. Se refería al conjunto de personas y de bienes bajo el poder de una sola figura, el pater familias. De hecho, la raíz de la palabra es famulus, que significa siervo o esclavo. Así como lo oyen, originalmente la familia estaba ligada a ideas de dominación y de propiedad, no de cariño. El pater familias tenía un poder absoluto, y cuando digo absoluto es literal, incluso de vida o muerte sobre todos los que vivían bajo su techo. Esto incluía a su esposa y a sus hijos, que eran considerados parte de su patrimonio. Y esta idea, pues, no paró de cambiar. En la Edad Media fue la Iglesia la que empezó a definir qué era una familia legítima. Luego, con la Revolución Industrial, apareció la familia nuclear urbana que conocemos más. Y fíjense, no fue sino hasta mediados del siglo XX que ese modelo del papá proveedor y la mamá en casa se idealizó como lo tradicional. Como bien lo explica la etnóloga Martine Segalen, lo que a veces llamamos familia natural es, en realidad, una invención muy reciente. Un arreglo que, viéndolo en la gran escala de la historia humana, podría ser algo totalmente pasajero. Ahora, si salimos un poco de la historia de Occidente y miramos a otras culturas, la diversidad es simplemente asombrosa. Vamos a ver cómo se organiza la vida familiar en otros lugares del mundo. Mientras que en Occidente se ha vuelto muy común la familia nuclear, en gran parte del mundo la norma es completamente distinta, la familia extensa. Imaginen 3 o más generaciones viviendo juntas, creando redes de apoyo súper sólidas, donde las personas mayores tienen un lugar de honor. Y no solo cambia quién vive en la casa, también cambia algo tan básico como de quién se es pariente. En las sociedades patrilineales, todo pasa por la línea del padre, pero en las matrilineales, la herencia y la identidad vienen de la madre, y muchas veces el tío materno es hasta más importante para la crianza que el propio padre biológico. Miren, hay un caso que es increíble para entender esto. El de los Nayar en la India. Su sistema familiar desafía casi todo lo que damos por sentado. Históricamente, las mujeres no tenían un esposo fijo. Los hijos eran del clan de la madre, y eran sus hermanos, los tíos, los que asumían el rol paterno. Esto nos demuestra que ni siquiera el matrimonio es un requisito universal para formar una familia. Y esta diversidad no es cosa del pasado. Para nada. Hoy en día tenemos el concepto de las familias elegidas. Son especialmente importantes en la comunidad LGBTQ+, pero no solo ahí. Se trata de redes de amigos y de afecto que cumplen todas las funciones de una familia, unidas por la solidaridad y el cuidado, más allá de los lazos de sangre. Pero esperen, que la familia no es solo un tema de cultura o de afectos. Es también una pieza clave en la economía, en el poder y en la clase social. El pensador Friedrich Engels lanzó una idea que fue revolucionaria. Él propuso que la familia monógama nació junto con la propiedad privada. ¿Por qué? Bueno, su función principal era asegurar que la riqueza de los hombres pasara a sus herederos biológicos. Y para eso, claro, era necesario controlar la sexualidad de las mujeres. Y esto no era solo teoría, En el siglo XIX se veía clarísimo. Por un lado estaba la familia burguesa, una máquina para consolidar fortunas, donde los matrimonios eran alianzas de negocios. Y por el otro, la familia proletaria, una unidad de pura supervivencia, donde todos, hasta los niños, tenían que trabajar para poder comer. 2 mundos, 2 tipos de familia, moldeados por la clase social. Ok, después de todo este viaje por la historia y las culturas, la pregunta es, ¿dónde estamos parados hoy? Especialmente frente a la ley y los derechos humanos. El cambio ha sido monumental. Todo parte de un principio fundamental, establecido allá por 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se dice que la familia es el núcleo de la sociedad y merece protección. Pero claro, con el tiempo surgió la gran pregunta, ¿exactamente a qué familia nos estamos refiriendo? Y la respuesta ha sido una evolución legal impresionante. Un ejemplo clave pasó en México en 2015.
La Suprema Corte dijo básicamente que limitar el matrimonio por género o definirlo solo para procrear es inconstitucional, un paso gigante. Esto significa reconocer ante la ley que no hay un solo modelo de familia, sino muchísimos, y que todos, absolutamente todos, merecen la misma protección. Entonces, después de todo esto, queda clarísimo que esa idea de la familia como una línea recta, que va de lo tradicional a lo moderno, pues simplemente no funciona, se queda muy corta. La imagen que funciona mucho mejor, que es mucho más precisa, es la de un círculo, un espacio donde conviven muchísimas formas de familia, todas igual de válidas en su propio contexto. La nuclear, la extensa, la monoparental, la homoparental, la elegida, todas caben. La familia es una institución viva, que está en constante cambio. No es una reliquia del pasado. Es un espejo de quienes somos hoy y un laboratorio de lo que seremos mañana. Así que la pregunta que nos queda es, mientras nuestro mundo sigue transformándose, ¿qué nuevas formas de familia están por venir? ¿Qué nuevas formas de familia se están construyendo en este mundo que estamos viviendo? ¿No? Si se fijan un poco, creo que la esencialidad tiene que ver con la burguesía, ¿se fijaron? Cómo los burgueses viven en esta familia nuclear, que es la familia que tradicionalmente se presenta en las narrativas, y cómo las personas pobres pues no viven de esa forma. De hecho, yo trabajé muchos años para pagarme la universidad en un grupo versátil, en un grupo musical de esos que van a las bodas y tocan así La Víbora de la Mar y esas cosas, y tiran el ramo y esas cosas. Entonces yo he visto, o sea, no le puedo decir cuántas bodas. Yo creo que he visto, no sé, voy a inventar 500 bodas en mi vida. Y yo les digo, como soy una persona autista, a mí me sirvió mucho para ver a las personas en un contexto de ritual, o sea, como qué es esa fiesta, ¿no? Y me ha tocado estar en fiestas de bodas muy diversas. Es muy diferente ir a una boda de pueblo a ir a una boda de la burguesía, o ya no hay tanta burguesía, sino más bien gente aspiracional, que realmente es proletariado, pero quieren verse como burguesía, ¿no? Y eventualmente, le hace como si estuviera hablando de usted, no. Y sí, ¿sabe qué me di cuenta? Que las bodas, ¿sabe usted lo que es el cosplay? El cosplay, para los nerds, sí saben qué es el cosplay, que es como vestirse, como jugar a. Me empecé a dar cuenta que muchas bodas es como cosplay de rico. ¿Me explico? Como que la gente se viste de personas con mucho dinero y ricos, porque se gastan un dinero impresionante. O sea, a mí me ha tocado ver, y muchas personas casi siempre empiezan con un presupuesto. Miren, todas las bodas empezaban con, vamos a gastar poquito, vamos a invitar a nada más gente muy cercana. Y luego, en mi boda o sea, no vamos a hacer Víbora de la Mar, no vamos a hacer nada de eso, no va a haber cumbia, o sea, como que mi boda va a ser diferente. Eventualmente, a la mera hora, pongan mariachi loco, o sea, ya, que la gente baile, ¿no? Como porque hay novios que dicen, no, yo puro rock y así, no, pues la gente pide acá. Y entonces, o sea, ese modelo de la burguesía es lo que decía Engels, es una aspiración de una idea, de una estructura económica en la cual ya no vivimos, pero es una señal para mandar a los demás que viene, sí, y esto es un poco lo que quiero explicarles el día de hoy, los estereotipos vienen de arquetipos. Es decir, por eso se nos hacen tan naturales los estereotipos, porque efectivamente tienen algo de verdad. Pero fíjese qué diferente la palabra estereotipo a arquetipo. El estereotipo es una repetición vacía, plástica de algo que se repite para simular una realidad y para generar un sentido de pertenencia, pero sin conciencia histórica, cultural, ni una profundidad emocional de lo que está sucediendo. Pero un arquetipo es un asunto que viene de cosas que han perdurado durante años. A mí me gusta decirle formas. Una forma es algo que se encuentra presente en diferentes fenómenos, un patrón, ¿no? Una forma es una canción, por ejemplo, no sé si oye usted una canción que dice, esa canción me llega, pero no sabes qué es exactamente, porque tiene una forma, una estética,
que a nosotros nos hace sentido de manera profunda. En cambio, el estereotipo nos hace sentido, pero pues para operar, para hacer algo, ¿no? Para salir adelante. Y entonces el tema es cómo podemos deconstruir estereotipos para encontrar cada quien arquetipos que nos ayuden precisamente a ver la realidad como es de compleja, sin esencialismos, y pensar precisamente que la familia es una plataforma pero para la defensa de derechos humanos. De todas las bodas que yo he visto, la neta mis favoritas eran las de pueblo, porque lo que se usa ya y que es algo bastante común en las comunidades originarias es cuando tienes fortuna, la compartes. Lo primero que hace una persona cuando siente fortuna, cuando le llega un dinero, cuando tiene buena cosecha, cuando nos va bien, porque la verdad es que hay muy pocos momentos en la vida en que nos va bien, la mayoría nos va mal. Entonces, cuando nos va bien, lo primero que se le ocurren a las colectividades es compartirlo. Entonces, tú las bodas de pueblo, llegaba todo el mundo, los perritos, y ahora no quieren ni niños en las bodas, ¿no? Que porque los niños no. Está bien, pues hagan su boda burguesa, ¿no? Está chida. Pero no, ese es un estereotipo, fíjese. A mí me tocó trabajar con un sociólogo que trabajaba precisamente con diferentes comunidades y tenían algo que es muy importante, son las fiestas de pueblo. Y en las fiestas de pueblo siempre son más bien las matriarcas que tienen que hacer dos cosas. Esto sucede en Michoacán. Las matriarcas tenían que hacer dos cosas. Uno, calcular cuántos tamales se deben de hacer, pero calculando cuánta gente va a venir, pero sin preguntarles, esto es importante. Porque la matriarca tenía el pulso de la sociedad, quién iba a venir, quién no iba a venir, o sea, el conocimiento que tenía la matriarca era precisamente de la dinámica social, y entonces el encargo es, usted díganos cuánta masa, cuánta carne, cuántas cosas, y la matriarca se encargaba de calcular, sus alternas, que son las personas que eventualmente serán matriarcas, les tocaba hacer los tamales, y a ella le tocaba repartir los tamales. Y el repartir los tamales era algo que era importantísimo. Y me acuerdo que hicimos una intervención bien interesante cuando empezamos a hacer, porque yo trabajé en psicología comunitaria, haciendo prevención social de la violencia. Y algo que es muy importante es entender los arquetipos sociales, no para quitarlos y poner los que queremos, sino para entender cómo funcionan y poderles proponer alternativas que simbólicamente generen formas distintas de relacionarse. Por ejemplo, en una de esas sociedades, esto fue en Colima, sucedía algo muy similar, como que las fiestas las organizaban las mujeres y al final del día las mujeres eran las que acababan sirviendo. Pero antes el servir tenía que ver con el poder, con el yo reparto, ¿no? Con el yo soy, yo doy el fruto de lo que está sucediendo. Y ya después es los otros baquetones tomando y los otros sirviendo. Pero entonces lo que se hizo en una intervención comunitaria fue ritualizar ese proceso e invitar a los hombres para que desde una posición de poder repartieran, como el padrino que avienta monedas, pues. Y entonces el hombre ahora sí se sentía chido, ¿no? Porque ahora participaba de algo que tenía significado. Y esto fue modificando las formas, generó conversación, nosotros no hicimos más que hacer eso. Porque lo que hicimos fue que el municipio de Colima puso el dinero para la fiesta. Y la única condición es que la hiciéramos así. Y mucho de lo que hacíamos eran foros sociales y comunitarios que lo que hacían era poner, o sea, ¿sabe qué hacíamos? Llegábamos a las comunidades con pelotas. Eso para los que trabajan en comunidades funciona bastante. Tú llegas con un brincolín o con pelotas. ¿Quién van a llegar al parque cuando llegan brincolines y pelotas? ¿Qué va a pasar? Van a llegar los niños y detrás de los niños, los papás. Y los papás, cuando tú estás cuidando a los niños, tienen oportunidad de dialogar entre ellos, tienen oportunidad de convivir, y a partir de eso se hacían las intervenciones. Eso se llama psicología comunitaria. Acaba de fallecer una de las creadoras de la psicología comunitaria, la psicóloga Maritza Montero, venezolana, una de las grandes psicólogas de la historia y latinoamericana, que creó probablemente uno de los modelos psicológicos más importantes del mundo, que pensaba que la psicología no era la intervención individual para ver que las personas qué cosas tenían en la cabeza, sino la psicología tenía que ayudar a movilizar a las personas para transformar la realidad.
porque las familias, como ven, pues además de ser un asunto que puede proteger a sus individuos, una forma de protección es transformar la realidad en la que viven, porque muchas personas pueden vivir ahora con comodidad, pero recuerden que la mayoría no vive así, que la mayoría de las familias, por ejemplo, de donde yo vivo, en Aguascalientes, que es diferente aquí a lo mejor, viven en relativa pobreza y viven sin, por ejemplo, seguridad social, y las personas que tienen edad no tienen acceso a pensión. Y entonces la familia burguesa, que es la que nos estamos imaginando, pues es, no sé, pues las familias, papá, mamá, hijo, carro, cochera y ese tipo de cosas, pero eso se sostiene en una economía muy distinta a la que vive la mayoría de la gente. Noten entonces que las personas obreras tienden a organizarse de manera distinta. Otros tipos de intervenciones que tienen que ver con la prevención, por ejemplo, del abuso o del maltrato infantil, por lo regular tiene que ver con redes de apoyo para cuidar a hijos e hijas, porque mucho de lo que sucede es que cada quien vive dentro de su casa y viven, por ejemplo, en edificios en donde las personas, aunque vivan un lado de otro, no se hablan, no tienen comunicación. Son cajas, en Juárez así le dicen los antropólogos. Dicen, estos les llaman ciudades dormitorio, le dicen, porque la gente nomás llega a dormir, se levanta en la mañana, se van en esos camiones que los llevan a las maquilas y regresan en la noche pues nomás a descansar. ¿Eso qué implica? Pues una descomposición social, una serie de condiciones que los van llevando a vulnerabilidades. En concreto, la familia efectivamente es una de las unidades más importantes, pero no se nos olvide que le llamamos familia solamente unas cosas y hay que entender que la familia realmente, bueno, ¿sí vieron el origen del término? Está fuerte, ¿no? La F de familia, ¿qué significa? Esclavitud. Los que viven dentro de familia, para los romanos era esclavitud, porque el chido era el patriarca y es el que decidía quién chambeaba, qué hacía o qué no hacía. Obviamente no es a lo que nos referimos nosotros cuando hablamos de familia, pero podemos regresar a eso. Hay una tentación, no porque sea un arquetipo, sino porque es un modelo económico. Vamos a ver ahora, no, creo que vino de, sí, más arriba, mucho más arriba. Abajo, perdón. Ahora, o sea, bueno, la segunda. Creo que la segunda, ¿no? O sea, esa es la segunda. La familia de siempre es un invento reciente, tiene 50 años. ¿Se acuerda de los Picapiedra? ¿Se acuerda de toda esa serie, los supersónicos, que nos trataban de dar la idea de que en el futuro muy lejano van a vivir familias exactamente como el que es de ahorita? Y en la época de las cavernas hay familias exactamente como la de los años 50. Y las mujeres compran tostadoras y refrigeradores, ¿me explico? Y en el futuro no te preocupes, en el año 3000 va a ser igual. Porque es un modelo económico que surge a partir de una convención que hubo en Chicago en los años 30, perdón, a finales de los años 40. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, empezó algo que fue inaudito en la historia de la humanidad en Estados Unidos, que fue la sobreproducción. ¿Qué fue la sobreproducción? Bueno, lo que empezó a suceder es que había una acumulación de riqueza a partir del cúmulo que empezó a generar Estados Unidos y los que ganaron, que ahora tenían que distribuir. Y para poderlo distribuir tenían que generar consumo. En Chicago se hacen las que les llaman las ferias de Chicago, en su momento las hacían, que eran eventos gigantescos, que ahorita uno ve las fotos de eso y no se imagina ese mundo, porque de verdad hacían estructuras gigantescas para poder explicar el futuro. Quien controla la narrativa del futuro controla el presente. Entonces lo que hacían es que cada año hacían estas ferias grandotototas. Lo que se daban cuenta es que la gente no se compraba nuevos zapatos, no se compraban zapatos, si no se les acababan. Y entonces no había forma de que compraran otra ropa si no era por utilidad. Y lo que empezaron a hacer es tomar estrellas de la época, artistas y cosas así, que les dijeran particularmente a personas que estaban apenas construyendo un empleo, que para que ellos se pudieran expresar, tenía la forma de expresar quién eres tú individualmente, era comprando tal ropa.
¿Me explico? La construcción de la identidad a partir del consumo. Y entonces una forma inicial en la que se podía generar bastante consumo era la idea de aspirar a la familia burguesa nuclear. Porque la familia burguesa nuclear implicaba una serie de escaleras de compras de cosas. Compras tu casa, bueno, compras tu, no sé, tu carro. Una vez yo tenía un maestro de universidad que me estaba platicando que él con 2 quincenas casi se compraba un Tsuru en los 60s, siendo maestro de universidad. ¿Sabe lo que sentí yo? Pues era otra época, ¿no? Porque en aquella época era muy diferente el poder adquisitivo del que existe ahora. Total y absolutamente diferente. Por eso los millennials ahora resienten tanto los más así como, mamá, no es lo mismo. No es lo mismo. Oye, pero ¿por qué no tienes tu carro? ¿Por qué no compras tu casa? Porque ya no vale igual. No es lo mismo la cantidad de quincenas que se requiere ahora que las cantidades de quincenas que se utilizaban antes, porque en aquella época había una sobreproducción y acumulación de riqueza, mientras otra parte del mundo obviamente se la estaba llevando la fregada, ¿no? Pero aquí había la sensación de que todo estaba bien. Obviamente eso, bueno, no sé, algunas, no sé si ya se dieron cuenta, pero ya medio pasó, que nos estamos enfrentando precisamente no solo a una crisis económica, una recesión bastante fuerte, sino también a una disputa por recursos. ¿Sí están viendo eso? El agua, el petróleo. ¿Sabe usted que hay huachicol de leche? Se están robando la leche, así, huachicol. ¿Por qué? Porque son recursos finitos. Y esos recursos finitos se están disputando constantemente. Cuando surge eso, entonces surge con ellos algo muy importante. Les doy un dato que a mí me gusta mucho. El sobrino de Freud, Sigmund Freud, sabrán ustedes, el famoso psicoanalista, es el creador del concepto de propaganda. Él trabajó con lo que le llaman la industria de la fruta y de las bananas, porque a los gringos, así como ahora les gustan los aguacates, en su momento los plátanos era como lo máximo. Y como querían tener plátanos, pues lo que empezaron a hacer fue ocupar políticamente ciertos países, como Guatemala, como Honduras. ¿Ha oído usted el famoso países bananeros? Es un término que surge en aquella época para referirse de manera peyorativa a las sociedades que vivían ahí, para decir, es que ustedes no saben bien cómo utilizar su tierra, déjenme que nosotros lo hagamos. Y entonces a partir de eso, lo que tenían que hacer para generar justificación de ese tipo de intervenciones es que se pagaban precisamente propaganda para que el público estuviera a favor de algo. Ahí les voy un dato, estaba viéndolo hace ratito. ¿Sabía usted que de todos los alemanes que participaron en el Holocausto nazi, solamente el 3% participaron activamente en el Holocausto? La mayoría de las personas simplemente, ¿y cuántas fueron las que se levantaron? Como 2,000 personas fueron las que dijeron, oye, no está chido el Holocausto. El resto de las personas no es que participaran, no es que se resistieran, simplemente siguieron su vida como si nada. Y entonces algo que se requiere no es que la gente no se levante, sino es que la gente simplemente piense que lo que está pasando es normal, para que no haya resistencia. A partir de eso se empezaron a hacer un montón de programas de televisión. I Love Lucy, Los Picapiedra, los programas de televisión que idealizaban la idea, sobre todo, y ahí les va el dato, el sobrino de Freud se trajo a Freud de Estados Unidos y empezaron a hacer comerciales que tuvieran como propósito utilizar el deseo de las personas, porque todos tenemos cuerpo y por lo tanto tenemos deseo, no para hacerte sentir deseo, sino para decirte qué desear. Y los famosos, ustedes han oído el famoso estereotipo, ¿no? El que tiene un carrote grandote, ¿me explico? Algo está compensando, ¿no? ¿Quieres un carro grandototote? Vean ustedes los comerciales de aquella época, eran, ¿qué carro tan grande? Yo me acuerdo mucho, te los juro, había un comercial aquí en Aguascalientes, en Hermosillo, que salía Chucho Ochoa y vendían un cooler. ¿Se acuerdan de los coolers? Los que ponían teníamos un cooler, ¿no? Que era como el aire acondicionado para uno, ¿no? Y entonces ponían la mano, una mujer y se oía la voz de Chucho Ochoa.
Comadre, qué cooler tan hermoso tiene. Ay, compadre. Era para comprar coolers. Se vendieron muchos coolers en aquella época. Esa es la propaganda. ¿Sabía usted ahora que el nieto del sobrino de Freud es el dueño de Netflix? Ese. Googléelo. ¿Usted cree que esto sucede nomás porque sí? No, sucede porque se nos transmite por propaganda. Los estereotipos son formas en las que no es que las personas cometan crímenes, sino lo que hacen es simplemente no verlos. La forma más fácil de mantener la violencia familiar es no viéndola. Entonces, lo número uno que tenemos que entender es que la idea de la familia nuclear es una idea europea, que está muy chida, que está muy bien, pero que la mayoría de las personas más bien viven en esta matrifocalidad. La mayoría de las comunidades realmente viven alrededor del matriarcado, no el matriarcado como se entiende el patriarcado, como un orden, como una condena, sino más bien como una forma de organización de los recursos. Hay redes extensas asociadas a eso, casi nunca son unas personas, no se puede, no hay tanta lana, se requiere toda una comunidad para organizarse. Y la crianza se vuelve comunitaria, esas son las familias que normalmente se van a ver, o sea, eso es lo más común y lo más normal en Latinoamérica, que las familias se ayudan entre sí para cuidarse. Por ejemplo, algo que se empezó a hacer en Europa precisamente en épocas de pobreza era que el diseño urbano estaba asociado a que las familias vivieran juntas. O sea, es decir, que los abuelitos, las generaciones más grandes vivieran cerca de las generaciones más nuevas para que los cuidados se facilitaran y también la atención y la comunidad entre ellos funcionaran. Yo tengo hay un pueblo en los Altos de Jalisco que se llama Yahualica. Yahualica está en los Altos de Jalisco. Yo tengo una compañera que trabaja en temas de vejez y me acuerdo cuando las visitaba, su casa era así, como que el patio era en conjunto y las casas eran individuales y ahí vivía la abuela, la bisabuela, la tía, cada quien tenía su espacio, pero el patio era conjunto, entonces los niños podían jugar en el patio y sabían que siempre había alguien que estuviera ahí, se ponían de acuerdo pues. La organización de los dormitorios, como son los que están viviendo, por ejemplo, en el norte del país, a partir del Tratado de Libre Comercio, más bien están diseñados, pues ¿para qué? Pues para que las personas siempre estén en necesidad, para que puedan aceptar este tipo de trabajos que son precarios. Se llama el ciclo de la maquila. El ciclo de la maquila es como el ciclo de la mina. Lo que ha pasado en todos lados, en Cananea, en San Luis Potosí. ¿Qué es el ciclo de la mina? También callados. También callados. ¿Qué es el ciclo de la mina? De la mina. De las minas, de las minas. Las minas. Exacto. Y llegan prometiendo que todo va a estar bien, ¿no? Llegan diciendo, ¿perdón? Y no necesariamente, le dicen, no se preocupen, todos van a tener trabajo, no pasa nada. Y llegan prometiendo, y entonces, ¿por qué? Porque hay un extractivismo que requiere sacrificio de recursos naturales, pues porque por un bien mejor, el de la mina. El ciclo de la mina se transmitió, básicamente la misma logística, al ciclo de la maquila. ¿Cuál es el ciclo de la maquila? Lo que sucedió en Juárez, ¿se acuerdan? ¿Ustedes creen que las mujeres pobres del sur llegaban, cómo se enteraron de que había maquilas en Juárez? ¿Cómo se enteraron las mujeres del sur que había maquilas en Juárez y que había buenas oportunidades allá? Propaganda. Oiga, no, ¿y a quién le hablaban? A las personas que estaban dispuestas a dejar todo para irse a un lugar arriesgándolo por una ilusión de que todo iba a estar bien. Es lo que hace Estados Unidos con el sueño americano. Sí, es propaganda. Nueva York así se construyó. ¿Han visto Pandillas de Nueva York, por ejemplo, la de Scorsese? O hay muchas series de HBO que se tratan precisamente de cómo la fundación de estos lugares se transforma así. Por ejemplo, el caso de Jack el Destripador. ¿Se acuerdan de Jack el Destripador, este asesino en serie de Whitechapel en Londres, ¿no?
que decían que Jack el Destripador llegaba al lugar más fuerte de Londres, donde estaban las prostitutas y no sé qué. Yo me di cuenta de esto porque yo trabajo en el tema de perfilación criminal y me ha tocado llevar casos en donde perfiladores del FBI hacen reportes y a mí me toca verlos para poder hacer interrogatorios o contrainterrogatorios para que se los hagan en juicio. Y en mi investigación histórica me encontré un perfil de un cuate que se llama John Douglas, que es uno de los perfiladores criminales más famosillos de Estados Unidos, que hizo por alguna razón un perfil criminal de Jack el Destripador, porque al parecer el FBI como que no tiene muchos casos y se ponen como a resolver casos de hace 100 años que no tienen que ver en su jurisdicción. ¿Por qué el FBI se pone a hacer un perfil criminal de hace 100 años? Propaganda. Pues para decir, no, ven lo que podemos hacer. Para que le hagan su serie, exactamente. Y entonces en ese perfil decía, fíjate lo que decía John Douglas, decía, las prostitutas de aquella época tenían casi el doble de edad de las prostitutas de hoy. ¿Cómo qué edad piensa John Douglas que las prostitutas tenían? Pues eso es completamente mentira. ¿Cómo cuál cree que es la edad promedio de una prostituta en el mundo? 40 y tantos años. ¿Cómo creen que salen de la prostitución? ¿O que se dedican a la prostitución y lo dejan de hacer? Ese es el estereotipo. ¿Me explico? Ese es el ideal, eso es lo que quieren decirnos. Pero porque las mujeres, la mayoría de los que están en eso piensan que va a ser transitorio, que nomás lo va a hacer un rato, pero el problema es que se acaba perpetuando. Así le hizo el tratante, te dijo, no te preocupes, yo trabajo precisamente el tema de trata. Si tú entiendes el tema de trata, y entiendes un montón de cosas, porque es el mismo sistema. El sistema de trata es, primero, te gaslighteo, te lo bombeo, todo está bien, mi hija, tú y yo lo vamos a lograr, somos los mejores, te nos va a ir bien, te aíslan, te mueven de donde estás para que salgas precisamente de tu estructura familiar comunitaria. Y a partir de ello, cuando te ponen en marginación, empiezan poco a poco a ya no darte la aprobación que te están dando. Los hombres cuando ejercen violencia, las mujeres cuando ejercen violencia, todos cuando ejercen violencia, importante, la violencia no es, como les decía ayer, una agresión. La violencia es una estrategia para mantener a las personas manteniéndonos en su aprobación. Y entonces mucho de lo que hacen los tratantes es darte totalmente la aprobación y luego quitártela de inmediato. Poner a contrapuntear a mujeres entre sí. Vean ustedes cómo luego pasa de que los maridos ponen el cuerno y luego la culpable es la amante, ¿no? Y se van contra ella de maldita desgraciada roba maridos, lo cual pues igual está chido, para el drama a mí me gusta ver eso, ese chisme siempre está chido, pero pues tú dices el vato fue el que lo hizo, pero ¿qué se están peleando? La aprobación del vato. ¿Y por qué tienen la aprobación del vato? Pues no es porque sea el hombre más guapo del mundo, ni que fuera Chayanne, ¿no? Es porque les ha provocado eso. Y el tratante lo que hace es eventualmente llevarte a eso, y luego que lleva eso, adicciones. Muchas de las mujeres que viven violencia sufren de adicciones, principalmente alcoholismo o medicamentos controlados, pero no se ven como adicciones. Es completa y absolutamente normal. Ahorita les voy a enseñar un caso precisamente con eso, dígame. ¿Alguien tiene micrófono, perdón? Ahí está. Le digo que retomando un poquito lo que está comentando, hemos visto cada vez más casos en donde hay denuncias, medidas de protección y de todas maneras no son suficientes para la protección de las víctimas de violencia familiar. ¿Cómo todos los que estamos aquí como intervinientes, primeros respondientes, segundos, terceros, el que sea, ¿cómo podemos abordar esta dinámica para erradicar este tipo de situaciones? O sea, ¿cómo le hacemos? Dame un ejemplo. Aprovechando que todos estamos aquí, pues. Sí, dame un ejemplo. Denuncia, hace poco hubo un feminicidio. Ajá. Que tenía ya denuncia, tenía vigente las medidas de protección y ocurre el feminicidio. Entonces, quiere decir que no fuimos suficientes, todos los intervinientes,
para resguardar a esa víctima. Entonces, por eso le digo, si todos los posibles actores de esta película de terror estamos a una representación aquí, ¿qué podemos hacer en este marco de, no sé, aplicar un protocolo nuevo? Los que están. O sea, ¿qué recomendación nos puede dar usted para abordar este tema tan sensible y tan complejo que pues no hemos dado en el clavo, ¿no? Mira, mi experiencia es bien clara. Yo trabajo en feminicidios. Algo que me he dado cuenta, yo tengo pues muchas amigas. La mayoría de las mujeres que viven violencia piensan que la violencia que lo va a llevar a la muerte es una violencia diferente a la que están viviendo. Es decir, piensan que porque el vato no es este macho de la Rosa de Guadalupe, que así llega, ¡ah, qué comida tan asquerosa!, ¿no? El problema, yo trabajé en marketing social, yo en Colima trabajé diseñando campañas para concientización pública y casi todo el recurso que se invierte en campañas de concientización pública se basan en un principio fundamental, la percepción de riesgo. Aumentar la percepción de riesgo, dice la teoría de la acción razonada, las personas si reconocen un riesgo van a evitar ese riesgo, pues. Pero mientras normalices el riesgo, te estás acercando al precipicio y no te das cuenta. Pero eso no nomás le pasa a las víctimas. Si no funcionaron los protocolos, no porque no haya protocolos. ¿Qué fue lo que falló en ustedes si pasó eso? No percibieron el riesgo, lo normalizaron. Lo más común es que los operadores están viendo su misma violencia que viven en el otro y dicen, bueno, ¿me explico? Porque es más o menos así de, ay no, está bien, es que checar el celular, o sea, es que también hay que tener confianza entre pareja. Nosotros llegamos a un caso de feminicidio, bueno, yo he estado en muchos casos de feminicidio, pero un caso particular fue uno que vivimos en Aguascalientes, de una madre, era maestra de preescolar, que dice su esposo que llegó a su casa y que estaba colgada, que se había suicidado. Y le habló a la policía y le dijo, ¿cómo ves que se suicidó? Ya la bajé, ahí está. Y entonces llegó el primer respondiente, y en este caso el primer respondiente fue un paramédico. El paramédico le dijo al al policía, porque fue el segundo que llegó, que estaba colgada. Él no la vio colgada, pero el vato le dijo que estaba colgada. Y entonces como un vato le dijo, lo repitió. Y entonces el policía, como se lo dijo el paramédico, el policía se lo repitió al criminalista. Y el criminalista, como era domingo, dijo, ay, es que el domingo, y entonces es más fácil un suicidio que un feminicidio. Le hablaron, todo esto lo sabemos porque investigamos el caso bastante a profundidad, y el médico forense, ahí les va este dato y a ver si adivinan qué fue lo que pasó. El médico forense cuando hace la autopsia, dice, sí, suicidio. Y en el reporte lo que encontramos es esto, que se equivocó en el peso de la mujer y en la edad de la mujer. Todo lo demás estaba bien, la mayoría. ¿Por qué creen que pasó eso? Ay, sí saben. ¿Por qué? Porque ya tienen un Word que se llama suicidio. ¿Me explico? Ya tienen un preformato. ¿Se acuerdan del estereotipo? El estereotipo se traduce en una preformato. La plantilla. La plantilla. ¿Por qué? Porque ya le hablaron por teléfono. Oye, hay una... ¿Qué es un suicidio? Buscó suicidio y ya llegó ahí. No sé si tenga las fotos por ahí, ¿las vemos? Vamos a ver fotos un poquito, no están tan gráficas, bueno, para uno. Pero no, amigo, eso que pasa ahí pasa en todos lados y uno participa. Vamos a ver el caso para que vean ustedes, para que se den cuenta qué es lo que uno puede hacer. Lo que uno puede hacer es volver a pensar lo que siempre piensa uno. Porque hacer un nuevo protocolo, el protocolo que usamos existe desde 2013. Lo que les acabo de decir de las familias está desde el 2015. El problema no es nuevos protocolos. El problema es que pensamos lo mismo una y otra vez y haz de cuenta que lo estamos leyendo y no lo leemos.
¿Me explico? Porque pensamos que esto es un misterio. La gente siempre piensa que los crímenes son misterio, porque en la televisión así es, para que te quedes hasta el final. Pero no es un misterio. Miren, este es el baño. Este es el baño y estas son las fotos que tomó el propio criminalista cuando llegó a la escena del crimen. Está fácil. ¿Sí lo están viendo? Ahí les va. Esta es la foto de ese día. Y según el esposo, ella estaba colgada de este. Yo me acuerdo cuando yo trabajé con un gringo, ¿no? Y me dice, ¿qué es eso? Y le digo, se llama pobreza. Y hay mucha gente que se lo enseña y nunca ha visto un tubo de que te bañas así, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta de dónde viene uno, ¿no? ¿Qué es eso? Es lo que pasa cuando le quitas la regadera chida a tu baño. ¿Qué estamos pasando? Se supone que está ese tubo. ¿Qué pasa si cuelgas? Haga de cuenta, este tubo, ella estaba, esta es la pared, y ella estaba así. Durante 8 horas supuestamente. Si un cuerpo se queda 8 horas colgado, se va a rigidizar, ¿verdad? ¿Y cómo va a estar sus manos? Hacia abajo, ¿no? A ver, vamos a ver la foto de ella. Bueno, ahí está. Cuando regresamos a verlo de nuevo, ya estamos hablando de 6 años después. Muchas gracias. Te agradezco mucho que me hable. Ahí lo que fuimos a ver, porque la fiscalía estaba aferrada a que ese tubo sí aguantaba un cuerpo. Y nosotros le decíamos, bueno, ponle que sí lo aguante, pero ya vieron el ángulo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues se va a resbalar. 8 horas, o sea, para empezar, imagínate la logística que implicaría que una mujer, o sea, lograra eso, ¿no? Ahorita vamos a llegar a más, ahorita le voy a decir qué es lo que hay que hacer. Aparte él dijo que cuando la encontró supuestamente, ella estaba totalmente suspendida, es decir, con los piecitos flotando, y que pues la bajó, ¿no? O sea, esto implica, también dijo que el baño, la puerta del baño estaba cerrada y la luz estaba apagada y que él llegó a las 4 de la mañana. O sea que ella supuestamente lo hizo en total oscuridad. Y cuando uno ve algo raro, ¿qué es lo que tiene que pensar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Investigar más, ¿no? Hacer más, no menos. Miren, ahí está el cuerpo de ella. Ella es Giovanna. Lo estamos enseñando porque es importante aprender del caso. Pero es una mujer que era una maestra de preescolar, que ella era muy buena para hacer planes de estudio, que era muy dedicada en su trabajo y acaba de recibir un ascenso en la carrera magisterial. Los que saben de carrera magisterial sabes que es todo un tema. ¿Quiénes son los que entran por lo regular a las carreras magisteriales? Los que antes, ¿no? Los que, o sea, es un proyecto de vida. Recuerden que las escuelas normales Claro. No, espérame. No. Importante lo que está diciendo. Eso es muy importante. ¿Sabe qué? Exacto. Díganos, espérame, porque es muy importante esto. Sí, ahí te van a acercar hay el que poner micrófono. atención. Mire, esto es lo que hay que hacer en los casos. Esto es para entender victimología los casos forense. cómo son diferentes, para entender esto. Si no conoce usted de carrera magisterial no va a entender esto, escúchelo. Sí, bueno, cuando uno entraba a carrera magisterial, te pagaban, te avisaban en una fecha y por ejemplo nos avisaban, porque a mí me tocó, yo llegué a nivel B en carrera magisterial, cuando te avisaban y por ejemplo te avisaban en mayo y a uno más tardar el 30 de junio esperaba el retroactivo de todo el ciclo escolar, y el carrera magisterial estábamos hablando que era el 30% de aumento de tu sueldo. Claro. Y te llegaba el retroactivo de cada quincena y de los aguinaldos y de los bonos y de lo del día del maestro. Bueno,
llegaba a ser en aquel entonces mínimo, un maestro de primaria yo creo que recibía unos 100,000 pesos. Ella era de preescolar. De preescolar yo creo que eso iba a recibir. Más o menos. Más o menos. Ujú. Y tú sabes que también, además del dinero, tiene que ver como la ubicación, ¿no? Entre más subiendo, o sea… Sí, también porque si llegabas a un nivel, por ejemplo, ya a los 2 o 3 años, podías participar para el otro nivel, ibas aumentando de nivel. Exactamente. Y eso te iba dando acceso. Ahora, importante, ¿desde cuándo existen las escuelas normales en México? Desde la época de Lázaro Cárdenas. En la época, ¿y para qué se diseñaron? Para darle oportunidad a los hijos e hijas de los campesinos. Ayotzinapa fue una de ellas, es una de ellas. De ahí surgió, por ejemplo, Lucio Cabañas, que aquí anduvo. ¿Saben quién es Lucio Cabañas? ¿Saben quién es el Indio Cajeme? Pues háganme… ¿No saben quién es el Indio Cajeme? ¿Saben quién es el Indio Cajeme? ¿Me puede pasar el micrófono? Por favor, quiero que todos sepamos quién es el Indio Cajeme, por favor. Todo el mundo tiene que saber quién es el Indio Cajeme en Sonora, porque si no, me va a dar un infarto. ¿Sí quiere hablar usted quién es el Indio Cajeme? ¿Quién sabe quién es el Indio Cajeme? Hijos de que no saben quién es el hijo del Indio Cajeme. Fíjense. Ya, mire, le estoy contestando, oiga. ¿Se fija? ¿Se fija? El Indio Cajeme, ¿quién era? ¿Sí? ¿Qué hizo? ¿Sabe, no? ¿Sabe, no? Mire, se los pregunté a los policías estatales la última vez que vine. Me dio así. Aquí ya enfrente la compañera quiere la palabra. Levanta tu mano. ¿A quién? Se están apuntando. Allá, mira. Lo que sepan del Indio Cajeme, si se fijan, mi estándar Aquí es muy bajo. Era un defensor de derechos humanos, bueno, de derechos en Él ese momento. repartía y daba. ¿Dónde está? Le quitaba a la gente rica y le daba a los pobres. Un poco, era un defensor, sí, un poco. Era un defensor, ¿no? Un poco, hay que entender que los yaquis lo que hacían básicamente era defender territorio, porque ¿cuál es lo más importante en Sonora en términos territoriales? El agua. Y esos pueblos que tienen viviendo aquí desde hace siglos, se empezó a construir una leyenda negra de que eran salvajes, que decapitaban, porque eso siempre hacen con personas a las cuales les quieres quitar el territorio, los salvajizas y ensalzas un tipo de sociedad que no es así de sucia, que no es así de salvaje. El Indio Cajeme, como el maestro rural Lucio Cabañas, lo que hicieron un día, el Indio Cajeme básicamente defendió en muchas ocasiones y respondió a genocidio. ¿Saben lo que es el genocidio yaqui? Eso sí lo saben. El genocidio es cuando quieres acabar de manera sistemática. En la época de Porfirio, no solamente redujeron al 25% de la población, a la comunidad yaqui, sino que los desplazaron a Yucatán a muchos de ellos. ¿Y sabe qué hicieron los yaquis? Regresaron, porque esta es su tierra. Porque la tierra para las personas de las comunidades indígenas es muy diferente que para nosotros. No es un contexto de extracción y de explotación. Es sagrado, porque si te fijas, pues sí, todo es sagrado, ¿no? Porque si entiendes lo sagrado que son las cosas, en particular la naturaleza, pues entiendes, se vuelve sustentable. Yo tengo una idea, se las comparto. Lo que entendemos por pueblos originarios son formas de sociedad que han sido resilientes al paso de los siglos, porque han visto la sustentabilidad en ver como sagrado lo que sostiene a las personas, que es la naturaleza, porque somos naturaleza. Entonces el Indio Cajeme hacía eso, y Lucio Cabañas, que era parte precisamente de estas escuelas normalistas, ellos llevan un tipo de educación que se lleva de generación en generación. Son familias que llegan a estos lugares como una forma de movilidad social. La movilidad social es una medida económica
que nos dice cuál es la probabilidad de que una persona que nazca en pobreza salga de ella. Bajísima. Ahorita tenemos la movilidad social similar a antes de la revolución. La movilidad social, dígame, micrófono por favor. No le hace, es para que te escuchen acá los de... Escucho esto y veo las fotos. Ivonne se llama esta chica. Se llama Giovanna. Giovanna, que nos ha prestado su muerte para claro. ilustrar, ¿no? Pues yo también pienso en amigas mías que han vivido Exacto. esa violencia, compañeras de trabajo, y dices, la pregunta que yo siempre me he hecho es como que, ¿qué puedo hacer para que mi amiga no sea esa, Claro. esa Ivonne de la foto? Ivonne, Claro. ¿verdad? Sí. Giovanna, perdón. Yo con Ivonne, pero Giovanna. Hay que pensar en sí. Ivonne, a lo mejor estás pensando en una Ivonne. La pregunta es como, ¿qué nos toca a nosotros que estamos como por fuera de estas, que digo, gracias que a lo mejor no todos vivimos esos encuentros violentos en el diario vivir de nuestra existencia, pero porque uno piensa, ay, pues le voy a decir o voy a hablar con sus papás para que no la dejen que se case, y pues estas Giovannas, Ivones, Anas, Elsas, y igual también Luises y Juanes se casan También, claro. y sufren unos acontecimientos de vida espantosos. Puntualmente nosotros, la mayoría que estamos aquí, que trabajamos de alguna manera en el servicio, que es esta donación en la que nosotros servimos público, ya estemos en la escuela, gobierno, ¿qué nos toca hacer en tema de detección, de prevención? A veces no queremos ni meternos porque nos embarramos y no, yo para qué quiero parte Exacto. de eso que está sucediendo, pero luego, o al menos me ha pasado a mí con las personas que yo tengo cerca que quiero, que los hemos acompañado a las fiscalías, a las procuradurías, porque el hombre se le mete por donde está la refrigeración y le rompe sus cosas, que la aventó mientras estaba embarazada, y tú puedes alcanzar a ver que hay unos factores de riesgo altísimo, banderas rojas por todos lados, pero como que no está tan claro dónde participamos, cómo, Claro. y si nuestra participación es determinante para salvar Total. una sola vida, creo que debemos estar aquí haciendo como un desglose del paso 1, paso 2, paso 3, cuáles son las instrucciones que nosotros tenemos que tener como muy claras, Claro. en las que podemos acompañar y quizá salvar una vida. Esa Claro, sería mi muy pregunta. buena pregunta. Paso 1, conocer la historia. Paso 1, conocer la historia. Paso 2, identificar. Paso 3, nombrar. Decirle las cosas como son. Cuando empujan a una embarazada, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo le decimos? Ahí viene todo, y ustedes todo lo pueden decir. ¿Qué? Se llama violencia feminicida. La violencia, ¿por qué? ¿Por qué es violencia feminicida? Se puede morir. ¿Ves? O sea, ¿tú estás midiendo para empujarla a ver si no cae tan más o menos bien? ¿Sabes lo que batallo yo para explicarle luego a los jueces? Dicen, no, bueno, es que no fue intento de feminicidio. No, más bien es que no la mató. Porque no sabemos, no podemos establecer su motivación. Ese es el tema. O sea, el tema es, para poder hacer, primero hay que entender. El problema es ese, que hemos creído que si les damos recetas, eso lo inventó los del TEC de Monterrey. Los del TEC de Monterrey a los gobiernos les empezaron a decir que era un asunto de calidad, como si fuera un producto lo que va a salir. Y que entonces hay que ver paso por paso, y si ves paso por paso llegas. Eso lo invirtieron cuando empezó en el 2008 la reforma al sistema de justicia. Y dijeron, ¿quién nos va a capacitar? Y el TEC de Monterrey y otras universidades fresas dijeron, nosotros pues conocemos súper bien la violencia. ¿Y qué fue lo que hicieron? Fórmulas y recetarios, porque lo que viene al final es un producto, y ese producto es el resultado, una condena, yo hice mi chamba, un número, y ahora estadística, porque estamos obsesionados con las estadísticas, porque las estadísticas nos hemos convertido en una administración de la violencia, no en una prevención de la violencia.
Y entonces es más fácil moverle las estadísticas para que no suene tan mal a hacer algo efectivamente. Dime, perdón, micrófono. Aquí a la compañera de enfrente. Sí, por favor. Gracias. Gracias. Mucho cardio estás haciendo, man. Muchas gracias. Mi duda es, doctor, sabemos pues obviamente que el ciclo de violencia y salir de él es muy complicado, entonces las autoridades, cuando una persona que está sufriendo violencia ya ha puesto denuncias, esa misma persona precisamente que vuelve a caer y retira esa denuncia, o sea, ¿se permite que la retiren a pesar de saber que pues, la persona está en riesgo? Mira, primero hay que hablar del ciclo de la violencia. ¿Me puedes poner el protocolo de Naciones Unidas de feminicidio publicado en el 2013 que usamos para este caso? No es un ciclo, no es un ciclo. A mí me tocó decir esto en un caso precisamente de una niña que asesinaron en Saltillo, y cuando entré al juzgado estaba un cartel que decía el ciclo de la violencia. Es el caso que les mostré ayer del beisbolista que corretea a la expareja, ese es el caso. Y ese es en el juicio. protocolo de Naciones Unidas explica algo que es fundamental entender para poder saber qué es lo que pasa. En el protocolo de Naciones Unidas habla de cuál es el origen precisamente de esto. Se llama ONU Feminicidio. Sí, estoy esperando a que cargue. En este protocolo, básicamente lo que dice es que no es un ciclo porque no regresan al mismo punto, pero no solamente no es eso, si no participan dos, sino participamos todos nosotros. Porque lo que pasa es que, esto es crítico, cuando la autoridad interviene y después hay impunidad, como lo que estás diciendo, ¿qué es lo que ha aprendido el agresor? ¿Y qué ha aprendido la víctima? Que no sirve el sistema. Y los dos han aprendido algo que a una la hace más vulnerable y al otro le da más valentía y más poder, porque lo que básicamente acaba de suceder es que le acaban de decir, pues no es para tanto. Imagínate cuando te voy a denunciar. ¿Tú crees que cuando denuncian es la primera vez? No, pues le ha dicho, oye, te voy a denunciar, voy a hablar a la policía. Es más, a veces le dicen, ¿sabes qué? Ya le voy a decir a tu mamá. Y el otro, no le digas, es algo privado, que no sé qué. Y van y le dicen a la mamá, ¿y qué pasa? Nada. Y entonces el otro que aprendió, y luego va la policía, y luego la policía, no, perdóneme, no podemos intervenir, porque pues nosotros no podemos más que no sé qué. Le están diciendo constantemente, lo decíamos en la mañana, lo que están haciendo los servidores públicos constantemente es decir qué es lo que no pueden hacer. No, bueno, es que hasta que no haya una cosa así, ¿qué es lo que está oyendo el agresor? ¿Sabe por dónde? ¿Hasta dónde? ¿Sabe cómo la violencia, si no deja, por ejemplo, secuelas físicas? Miren, con esto, vamos, déjame lo termino y vamos a un descanso. Para arriba, por favor. Esto es de Naciones Unidas. Esto es muy importante porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2016 generó un precedente que es obligatorio para todo el territorio mexicano y es un estándar latinoamericano, se llama el caso Mariana Lima. Este protocolo que ustedes están viendo es obligatorio que todos y todas ustedes lo conozcan, pero particularmente todos aquellos que se dedican a la documentación de violencia, a la investigación forense y a juzgarlo. Esto es la cultura como determinante del orden social. Y dice cómo funciona, espero que explicándoles eso, podamos entonces ver la motivación criminal de manera distinta como la estamos viendo. Y entonces puedan ver otros indicadores que normalmente no ven. Hay una cultura. ¿Qué es una cultura? Una idea de que la forma en la que vivimos o queremos vivir, o como salen los comerciales, es un orden. Es decir, es que las cosas son así, desde los picapiedra a los supersónicos. Ese orden genera lo que le llamamos normalidad. La normalidad es todo aquello que se supone que está adentro y la normalidad es todo lo que está afuera. Cuando una persona, una mujer, por ejemplo, o un niño, o una persona con neurodivergencia, o lo que usted quiera, se espera que se comporte sus roles de acuerdo a su apariencia.
de acuerdo a su sexo, de acuerdo a su género, de acuerdo a su posición de clase, de acuerdo a su color de piel. Esto genera roles. Cuando alguien se sale de este rol, la gente lo ve como una desviación. ¿Y quién lo ve como una desviación? El agresor. El agresor dice, oye, no te juntes con tus amigas divorciadas, ¿no? Porque esas mujeres nomás lo único que andan haciendo, bla, bla, bla. ¿Por qué o sea, a mí lo que me sorprende no es que la gente piense eso, sino que se lo quiere imponer a otros, ¿me explico? Esos son los agentes normalizadores, dice Rita Segato. Es como yo me suscribo a esta idea, miren, no, con todo cariño todo el mundo, pero la gente que se enoja cuando hay niños riéndose, no se fija que hay gente que es así. Esa gente, o lo que no le gusta, bueno, lo que no le gustan los perritos, o que no le gusta la gente riéndose, yo digo, ay, güey. Que andan niños corriendo, ay, esos niños. O los que quieren corregir a los niños de los demás, ¿sí les ha tocado ver? Ay. Sí, ay, es que no sus papás, porque son agentes, están viendo la conducta como una desviación. Son los guardianes de la normalidad. ¿Los guardianes de qué? De esto que han pensado es inevitable. Cuando llega esa desviación, entonces viene una corrección. ¿Para qué es la corrección? ¿Para qué es la violencia? Para regresar al orden. ¿Y ese orden qué es? Donde yo tengo cierto poder y cierto privilegio. Y ese orden nos lleva, le damos a la siguiente, perdón, acá un micrófono. La vulnerabilidad es, ya lo dijo, la vulnerabilidad es el resultado del sistema, es la ecuación final. No es lo que tiene el individuo, sino es el individuo en un lugar determinado, en un contexto particular. Si se fijan, esta es la misma estructura, pero ahora la llevamos al siguiente nivel. Cuando el agresor, por ejemplo, van y ponen una denuncia y no pasa nada, cuando esta corrección entonces se normaliza. Decimos, bueno, pues es que hasta cierto punto, pues estuvo bien, ¿no? Y lo que sucede es que ahí es donde entramos nosotros. Como no hay una crítica real, la crítica real puede ser cómo usted documentó esa violencia. Bueno, pues no hubo lesiones físicas, ¿no? No diga lo que no hay, diga lo que hay y diga lo que puede seguir. Por eso es importante reconocer la forma en que se va desenvolviendo la violencia. Entonces, puede haber, por ejemplo, la sociedad o los servidores hacen esto. Hay una crítica sobre la intensidad de la violencia, el famoso no es para tanto, pues. ¿Te moriste? No. El famoso tarda menos de 15 días en sanar. Los médicos sí han visto eso, ¿les ha tocado eso? Es que los ministerios públicos, se los criterio piden. Es, como dice la ley, la gravedad de las lesiones depende de cuánto tiempo tardan en sanar, en qué parte del cuerpo fueron, si dejan cicatriz o una discapacidad permanente, etcétera. Entonces, para poderlo encuadrar en un tipo penal y la gravedad y la responsabilidad o la culpabilidad, se les pide a los peritos en medicina que revisen la integridad de la persona y digan si tiene lesiones y cuánto tiempo tardan en sanar. Si estas tardan en sanar más o menos de 15 días, ¿no? Para saber entonces cómo tratar ese caso, pero no para darle protección a la víctima, sino para desfogar el sistema, ¿no? Entonces es como menos jale. Sí, como que esto vale la pena o no vale la pena. ¿Alguien aquí es médico? ¿Perdón? A la compañera de verde le pueden pasar el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. Dígame usted de dónde sale lo de los 15 días. ¿Tiene sentido para un médico forense hacer eso? ¿Tiene sentido? Sí. Pues bueno. Desde la salud, desde el juramento hipocrático. Sí, sale desde que normalmente nosotros sabemos la evolución natural de la enfermedad. Las enfermedades tienen cierta evolución, pero la evolución natural de la enfermedad siempre va a depender del individuo también, porque los seres humanos, yo siempre uso esa frase, somos historias de vida, pues no claro. Es lo mismo que yo clasifique una lesión, por ejemplo, en una persona, no sé, joven, 25 años,
relativamente sana a que clasifique esa misma lesión, por ejemplo, en un adulto mayor, con enfermedades crónicas, o en una enfermedad, o una persona, por ejemplo, con a veces tú la puedes ver muy bien físicamente, pero Espérame, para que lo escuchen en el Zoom. esa evolución pues natural de la enfermedad, por lo que Claro. podemos hacer esa como predicción, pero hace ratito yo hablaba con la maestra y también le explicaba, el problema aquí es que a veces nos enfrentamos con que la mayoría de los, la mayoría No, de los aquí ya estamos más allá del bien y el mal, ¿eh? La mayoría, Este espacio es por libre de, sí, por ejemplo, de perdón. O sea, ya asuman que estamos pidiendo perdón por lo que estamos diciendo. por ejemplo, la mayoría de los abogados piensa que, por ejemplo, la medicina es una ciencia exacta y ellos a veces quieren encuadrar exactamente las cosas en esto nada más, cuando medicina no es ciencia exacta, pues, o sea, nosotros hablamos en base a predicciones, probabilidades, grados de certeza, pues, entonces es como, pues sí, es difícil. Pero le voy a hacer otra vez la pregunta porque no Ajá. me la contestó. A ver, según yo sí, cuando le dije la evolución natural de la enfermedad, ¿no? Pero ¿para qué a usted le sirve saber? O sea, ¿unos coscorrones generan enfermedad? Unos coscorrones no pueden, bueno, es que sí pueden generar una enfermedad. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Pues puede ser una cefalea, puede ser un edema, puede ser una equimosis. Sí. Y además, si te dan a ti unos coscorrones porque contestaste mal y eres una adulta, te estoy hablando, eres una adulta, y tu esposo te dice, a ver, hija, porque así le hacía mi abuelo con mi abuela. Mi abuelo era un capitán militar y hace poquito que la visité, ella es de Esperanza, Sonora, me contó que le daba coscorrones. Porque así la trataba ella, porque ella era de una comunidad indígena y el ejército y el capitán dijo, yo quiero tener a ella como esposa. Y cuando se rebelaba le daba coscorrones. Dígame qué enfermedad le daba a mi abuela cuando le daban coscorrones. Bueno, es que ahí tendría que saber todo el contexto necesariamente, pero obviamente… Con ese contexto que tiene, un señor le pone coscorrones a una mujer indígena y usted se la llevan y le dicen, oiga, quiero saber si estas lesiones tardan más o menos días, más o menos de 15, no están tan fuertes los coscorrones. Se los daba pues como se lo dan los esposos a las esposas, ¿no? Se tarda más o menos de 15 días en curar. Y es una mujer joven. De hecho, mi abuela, el día de su cumpleaños lo decidió mi abuelo. Porque no te había acta de nacimiento. Yo creo que era porque era menor de edad. Yo creo. Era una persona joven. Ponle 18 años y le dieron unos coscorrones. Y si usted le llega al médico y le dice, oiga, le dio unos coscorrones el capitán, quiero saber si se tardan más o menos de 15 días en sanar, ¿usted qué hace? Pues la voy a revisar. Ok, y le ve los coscorrones y luego ¿qué va a decir? ¿Qué va a hacer? Pues es que depende de lo que ella me refiera en mi interrogatorio, pero podría ser hasta una conmoción, o sea, podrían llegar a ser unos coscorrones hasta lesiones. La checa los ojos, la checa todo, no tiene conmoción. Luego. Bueno, pues sí la clasificaría probablemente como lesiones de menos de 15 días. ¿Ves? ¿Ves? Yo, por ejemplo, ahí solo puedo decir que yo siento que sí tenemos que ser como que más, siempre dar un poco más de lo que hacemos. Ahorita que estaban hablando del riesgo feminicidio y todo eso, y que decía que la compañera que si alguien otorga el perdón, yo siento, y a lo mejor usted no lo sabe, o no lo recuerda, yo le pedí algunas asesorías hace un doctorado que hice en ciencias forenses y a usted le tocó ser maestro mío de victimología. Sí, hace como 4 años, 3 años, hace como algo 4 así, años, claro. y yo, mi trabajo de tesis era ese, la violencia familiar como factor de riesgo del suicidio en Hermosillo. Claro. Entonces, por ejemplo, yo ahí descubrí que sí nos falta todavía obviamente mucho por hacer, porque sí me di cuenta de que sí estamos igual en el promedio de la media nacional respecto al suicidio. ¿Y qué hacemos? Pues desde la medicina. Pero, por ejemplo, yo ahí me di cuenta de que nos hace falta a todos los que trabajamos aquí ahorita, pienso que a todos,
que no nada más nos vayamos con la violencia, sino que también, por ejemplo, hay algo que se llama síndrome de la mujer violentada, y ese síndrome de la mujer violentada nos puede llevar a que las mujeres tienen daño, por medio de estudios de imagenología te puedes dar cuenta que hay lesiones neurológicas. Pero eso que sí ellas, tarda más de 15 días en... Y que a veces eso puede ser que ella no tenga la condición O sea, de eso sí otorgar entra ese... dentro de la regla de los 15 días. Pero yo le estoy diciendo los coscorrones nada más. Y usted es médico. Ajá. ¿Y usted qué tiene que hacer con esos coscorrones? Si le dice el Ministerio Público eso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Según su juramento hipocrático, le voy a dar una pista. ¿Se fija? Sí, si quieres O sea, procurar la salud de esa mujer. Si le está dando coscorrones a una persona, las personas tienen derecho ¿a qué? A no estar enfermas o a estar saludables. Es diferente, ¿no? Sí. La ausencia de enfermedad no es salud. La salud es ausencia de enfermedad más acceso pleno a derechos humanos. Si una persona vive violencia, ¿es saludable? No. Unos coscorrones, además de cefalea, te pueden hacer que no duermas y vivas en un miedo profundo de lo que te va a pasar. Bueno, es que a lo mejor ahí, es que usted me está hablando exactamente de los coscorrones, pero es lo que nosotros siempre, bueno, nosotros porque aquí ya había personal de la Secretaría de Salud, ¿no? Por ejemplo, sí sabemos que el personal de salud, por ejemplo, es que ahí hay que hacer esa diferencia, ¿eh? Usted me está hablando como médico legista. Como médico legista, la clasificación de lesiones, que es lo que a mí me solicita, yo hago en base a la solicitud del Ministerio Público. ¿Y eso tiene sentido con lo que usted estudió? Pero yo, por ejemplo, en los míos sí hago muchas recomendaciones. ¿En qué libro de medicina legal habla de los 15 días? En los libros de medicina legal ¿Es sí cierto? viene la norma. ¿En cuál libro? Sí, en cualquiera que vea, viene que habla. En el Vargas Alvarado, de los años 80. Es muy viejito ese. Exacto. ¿Cuál es la ley vigente? Por acá tiene la compañera La ley la de Procuraduría. salud mental. Dígame, por favor. Gracias. Bueno, un poco metiéndome aquí en el tema. Ajá. Yo siento que desde el área de medicina legal no es incorrecto el que se ponga, son lesiones que tardan más o menos de 15 días en sanar, porque al área médica eso es lo que le corresponde, eso es lo que le corresponde, pero habemos otras áreas que intervenimos. No, espérame, no, es que si no va a cerrar usted y nos vamos a quedar con esa idea, no es cierto. Bueno, deme chancita de expresar Eso lo esta hacen idea. eso lo hacen ellos, pero no quiere decir que le corresponda a ellos. Nada más deme chancita de expresar esta idea. Habemos otros actores que intervenimos en los procesos de trabajo para tratar la violencia. Ajá. Y son otros los factores también que se tienen que considerar al momento de toma de decisiones de qué sigue y qué se va a hacer. Okay. Entonces, no nos podemos basar únicamente en esa, es parte de, pero no es la totalidad. Pero no estaría chido que sí hicieran lo que tienen que hacer. Si fijan es eso, es que siempre llegamos a ese punto. Eso es lo que quiero evitar. Lo que quiero evitar es que usted, o sea, es un fenómeno que pasa muy comúnmente. Es como, bueno, pero otra persona, por eso ella hace lo que hace, o por eso lo piensa así, porque piensa que a otra persona le toca eso otro. En base a mi experiencia, por ejemplo, yo sí hago, y aquí hay de ver muchos ministerios públicos, yo sí hago canalizaciones a recibir atención médica, yo obviamente los mando con el psiquiatra, yo bajo y le digo al Ministerio Público, a ella no la van a matar, porque a veces te das cuenta, yo les digo, una persona… ¿Lo pone en el documento que le pidieron de los 15 días? Sí, claro. Eso es lo que tiene que hacer. Sí, claro, porque por ejemplo yo les digo… Eso es, un aplauso para la compañera. Eso es lo que tiene que hacer, es lo que le estoy preguntando. Sí, yo sí bajo. Eso es lo que tiene que hacer, póngale ahí, oiga, esto es indicador de violencia feminicida, muy bien. Yo también bajo y le digo, para que esta lesión ella la tenga que ir, significa que esta lesión, aunque sea menos de 15 días, le dio más de 10 veces, o sea, en el mismo lugar, para que la lesión sea de esa naturaleza. ¿Le afecta su salud? Sí, claro. Además del golpe. Sí, claro. No somos carros, ¿verdad? Y los mando con el psiquiatra. No somos carros. No somos carros, no es un raspón, pues. No. La salud tiene que ver con no hay salud sin salud mental. No hay salud mental sin derechos humanos.
Eso es lo que hay que entender. Todo eso viene en la reforma de salud mental del 2022. No se requieren nuevos protocolos. Se requiere que se eduquen en los que ya existen, pero sobre todo que rompamos la resistencia a generar este espacio como raro, a de estarle diciendo a alguien, oye, hay que checarlo, yo lo hago para que lo logremos. Pero le voy a decir, dígame, perdón, yo insisto, a veces hay otros actores que tienen que ver el tipo de trabajo que hacemos. Claro. Yo el viernes platicaba con la maestra hace ratito, no supe si le alcancé a contar todo. Yo el viernes pasado fui a una audiencia por un feminicidio en grado de tentativa, donde la persona traía lesiones de menos de 15 días. Exacto, es cierto, exacto. Es cierto. Pero pues yo siempre tengo oportunidad de introducir mucha explicación dentro Claro. del debate de juicio. Pero ¿qué efectos en la salud tenía la persona por vivir esa violencia feminicida? Pues desde la angustia, el miedo, la ansiedad que ya padecía. Sí, pero físicamente, ¿qué hace el miedo? Que te va a dar colitis, te va a dar Exacto. gastritis, te va a dar cefalea, Problemas te va a dar en las hipertensión, articulaciones. te va a dar mucha, bueno, pero lo que voy, por eso digo que es a veces otros factores que también tienen, no digo que basarnos la bolita, sino escucharnos, escucharnos para que sepan, porque por ejemplo yo en el debate de la audiencia, la defensa muy buena, bueno, quiero creer que buena defensa en la función, en lo que le estaba haciendo, porque para cada quien tiene ahí ciertas funciones, me hacía muchas preguntas de ese carácter, cerradas, así como, ¿y usted la vio en una unidad hospitalaria? No, no la vi en una unidad, no. ¿Estaba en peligro de vida? No. O sea, porque mis respuestas tenían que ser no, porque eso es, pues, era lo que correspondía, era claro. lo que tenía que hacer. Pero yo obviamente noté que la teoría del caso de la defensa era tratar de hacer ver que las lesiones que ella traía, pues eran lesiones, eran simples coscorrones, ¿no? Ahí lo que correspondía era, por ejemplo, que el Ministerio Público, que ahí fue donde yo siento que nos faltó en esa audiencia, es que cuando ya me terminó de hacer, que por cierto hasta me hizo la defensa que me iba a tratar como testigo hostil, y yo, ¿A bueno, poco sí? me dijo, la voy a tratar como testigo hostil, Marlene, y yo, pues, hábleme de usted, pues, si para vamos empezar, a ser doctora, le dices. vamos a ser hostiles, empezamos con la hostilidad. ¿No? ¿Me hace favor de hablarme de usted, por favor? O sea, entonces somos hostiles. Pero ahí lo que correspondía era que la otra parte, los ministerios públicos, en el contrainterrogatorio claro. me hicieran, les decía, exactamente las mismas preguntas que la defensa, pero con oportunidad de que yo las hiciera abierta para claro. decir, y esto y aquello y lo otro, y explicar, porque obviamente hice ver eso, que no puedo contestar con sí y con no, porque hay muchos factores que influyen en lo que yo hago, pues, claro. o sea, para empezar, las personas son diferentes, pues, o sea, claro. nunca un ser humano es igual a otro. El concepto importante, que no se nos olvide, vamos a descanso, el concepto de salud no es ausencia de enfermedad, es acceso pleno a derechos humanos. De ahí se puede agarrar cualquiera de ustedes. Vamos a un descanso y regresamos. El cielo nos Sí, bueno,
Bienvenidas. Oigan, vamos a hacer algo muy arriesgado, pero pues ya estamos en esa, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio que no es ejercicio porque es una cosa real. Hay una persona que necesita atención y ayuda y que ha estado peregrinando en diferentes instituciones y no ha sido escuchada. Y entonces lo que vamos a hacer, porque están preguntando qué hacemos 1, 2 y 3, vamos a hacerlo aquí, enfrente de todos, porque ella lo quiere hacer así. Entonces les pido que tengamos la actitud necesaria para hacerlo, que es aguantar un poquito, lo que implica la incomodidad de estar haciendo algo que pues no sé si se ha hecho alguna vez en la historia, pero lo vamos a hacer aquí mismo. Porque creo que es una oportunidad principalmente para detener algo que aparentemente de entrada tiene muchos indicadores de que hay una violencia fuerte, y segundo, pues para que nos pongamos de acuerdo. Lo que sí creo y les voy a pedir es que cortemos la transmisión de Zoom, porque solamente lo vamos a hacer para los que estemos aquí, porque es un asunto que no puede quedar públicamente grabado por cualquier situación. Pero que los que estamos aquí también tengamos conciencia de lo que está a punto de suceder. Entonces le pido a las personas de Zoom que hoy, el día de hoy ya terminamos, mañana continuamos y les platicamos a ver cómo nos fue, porque esto que vamos a hacer está complicado. Entonces, bueno, si usted quiere grabar y eso, pues le pido que no lo haga. Si lo va a hacer, pues yo no lo puedo evitar, es como en el cine ahí que están grabando, pero pues tengamos ese respeto y vamos a hacerlo porque ella tiene confianza en nosotros. Nosotros no lo haríamos si no se hubiera acercado a pedirlo. Entonces vamos a intentar hacerlo y vamos a tratar de construir, escucharla, y a partir de ello vamos a generar una red inmediata para corroborar lo que está sucediendo, obviamente, y a partir de ello generar acciones, y entonces vamos a intentar hacerlo. Entonces le pedimos a la gente de Zoom que nos disculpe, pero que lo que vamos a hacer probablemente es más importante que seguir hablando de esto, si podemos hacer algo al respecto. ¿Hay alguien que se sienta incómodo con esto o le saque de onda o piense que está mal que lo que hagamos? Porque para mí me parece que está bien, dígame. Sí. Bueno, si bien es cierto, precisamente este es un foro, una acreditación para conocer y para saber actuar, y realmente interinstitucionalmente, desde la persona que recibe la denuncia en una escuela, la Procuraduría, los diferentes actores que estamos aquí, pues encaminarnos al deber ser y actuar de manera eficaz e inmediata, que yo creo que todos conocemos los protocolos, las leyes, las convenciones y todo eso, tenemos la fundamentación. Mi duda sería, y era el siguiente comentario que yo quería reservarme para ahorita, en base a la experiencia que ha tenido en intervenciones tanto municipales, estatales, incluso a lo mejor en otros países. Por ejemplo, Uruguay tiene una muy buena reforma en cuanto a la ley de violencia familiar. Es muy admirable los cambios legales y prácticos. Claro, claro. No nomás escritos, pues no. Entonces, yo quería enfocarme la pregunta en México. ¿Tenemos buenas prácticas en algún estado que podamos recurrir? O bueno, si no es así, como lo comento ahorita, a lo mejor pues yo únicamente traigo en el radar Uruguay. ¿Qué podemos aportar interinstitucionalmente, el deber ser? Y en cuanto al caso ahorita del práctico, en mi muy particular punto de vista, creo que sería bueno plantearlo, pero sin que la presencia de la persona estuviera exhibida, pues de alguna forma, ¿no? Ella decide, ¿no? Miren, nosotros lo hemos hecho con madres buscadoras. Nosotros lo que hacemos son talleres para madres buscadoras e invitamos a profesionales a que vean, y ellas participan para que vean cómo las asesoramos y cómo las ayudamos. Eso lo hemos hecho con madres buscadoras, y las madres buscadoras dicen va, y nos sentamos y los demás están escuchando y están viendo qué está sucediendo para que aprendan de ellos. Creo que es voltear absolutamente. Una víctima de violencia no tiene por qué ser un asunto de vergüenza ni de exhibición. A lo mejor sí va a ser un poco exhibición de nosotros. ¿Me explico? Y eso es por eso les estoy diciendo que quien se siente incómodo, sálgase.
Y porque ya salieron los de Zoom, pues quedémonos los que podemos hacer algo, de verdad.